Hola, qué bueno tenerlos por acá en este nuevo análisis visual. Hoy vamos a meternos de lleno en un mundo fascinante, un mundo que está literalmente oculto a kilómetros de profundidad bajo nuestros pies. Imagínense por un segundo la inmensa oscuridad de la corteza terrestre, de repente atravesada por fluidos supercalientes, brillantes y magma puro que se abre paso a la fuerza rompiendo la roca. Bueno, cuando todo ese caos se enfría y se asienta, lo que queda son unas estructuras minerales monumentales. Hoy vamos a desentrañar exactamente cómo la Tierra crea estas maravillas, conocidas como depósitos fetiformes, que por cierto son los escondites de algunas de las riquezas minerales más grandes de todo el planeta. Para que sepan por dónde vamos, esta es nuestra hoja de ruta rápida. Primero, los depósitos fetiformes. Segundo, su formación hidrotermal. Tercero, la diferencia entre diques magmáticos y zonas de falla. Y por último, la tectónica y las estructuras transitorias. Arrancamos entonces con el primer punto, los depósitos fetiformes y su famosa simetría tabular. Fíjense que hay algo súper cinematográfico cuando tratamos de visualizar estas formas geométricas perfectas enterradas en la roca. La base de todo lo que vamos a hablar hoy está en esa palabra, fetiforme. Básicamente, estamos hablando de yacimientos que tienen una simetría plana, tabular. Imagínense unos tableros gigantescos de mineral incrustados a la fuerza dentro de la roca madre, que en geología llamamos roca de caja. Pero ¿saben qué es lo más loco de esto? Que esta misma forma geométrica encierra tres fenómenos que son súper distintos entre sí. Puede ser una veta hidrotermal, un dique magmático o una zona de falla mineralizada. Las tres estructuras comparten exactamente la misma arquitectura plana, sin importar cómo se formaron originalmente. Pasamos a la segunda parte, las vetas y su formación hidrotermal. Ahora sí, visualicen esos fluidos incandescentes de los que hablábamos, abriéndose paso y dejando minerales en el camino. Este proceso de formación hidrotermal ocurre básicamente en tres pasos. Primero, tienen que saber que casi todas las vetas nacen después de que el magma hace lo suyo, es decir, son postmagmáticas. Cuando el cuerpo principal de magma se empieza a enfriar, suelta o separa una fase acuática. Son fluidos hidrotermales que empiezan a subir. Segundo, mientras esos fluidos suben, el ambiente cambia brutalmente. Y aquí la temperatura y la presión son las que mandan, son las que dictan las reglas del juego. Y tercero, gracias a esos cambios exactos en el ambiente, los minerales empiezan a cristalizarse, rellenando todos los espacios pacientemente hasta volverse sólidos. Y ¡pum! Ahí tienen su veta hidrotermal. Pero, y esto es clave, no crean que la mineralización es perfecta y uniforme, para nada. Una veta casi nunca es un bloque macizo de mineral puro de punta a punta. Al contrario, es súper heterogénea. Por dentro, vas a encontrar sectores llamados de alta ley, que son los que están repletos de los minerales valiosos, pero también hay zonas de mediana ley e incluso partes completamente estériles que no tienen nada de interés. ¿Y de qué depende esto? Pues muchísimo de la roca vecina. La litología o el tipo de roca de caja que envuelve la veta ejerce una influencia enorme en qué tan rica termina siendo esa mineralización. Número 3. Vamos con los diques magmáticos y las zonas de falla. Vamos a poner estas dos formaciones frente a frente porque el contraste es genial. Por un lado, tenemos los diques magmáticos. Estos nacen de adentro hacia afuera, por cristalización magmática directa, y muchas veces les pasa algo llamado autometasomatosis. Suena complicado, pero en realidad solo significa que el propio dique altera su química usando sus propias aguas residuales. Todo queda en familia, digamos. Ahora, en la otra esquina tenemos las zonas de falla. Estas se forman cuando la roca que ya estaba ahí se rompe. Ese quiebre inicial crea el espacio para que líquidos externos, ya sea que suban o bajen, invadan la zona y alteren esa roca fracturada. En resumen, el dique es cristalizar magma desde el interior, y la falla es alterar roca previamente rota, invadiéndola con fluidos de afuera. Y para que realmente dimensionemos la locura que es esto físicamente, detengámonos en estos números. Hablemos de los diques magmáticos. Su escala es simplemente asombrosa. Pueden ir desde un modesto metro de ancho hasta unos increíbles 200 metros. O sea, pónganlo en perspectiva. Estamos hablando de una pared de pura roca incrustada en la corteza terrestre que tiene el ancho de 2 canchas de fútbol profesional. Y a esa escala gigantesca se le suma un detalle visual que es una maravilla. Justo en los bordes de estos inmensos diques, donde el magma hirviendo choca con la roca de caja mucho más fría, se da un enfriamiento súper rápido.
Este choque térmico crea algo que en geología llamamos la salbanda, o el margen de enfriamiento. Como esta zona se enfría tan distinto, también resiste el paso del tiempo y del clima de otra forma. Entonces, hoy en día, cuando los geólogos caminan por ahí, ven estas salbandas sobresaliendo en el terreno, como si fueran dos líneas paralelas perfectas. Literalmente se ven igualitas a las vías de un tren marcadas en medio de la nada. Es una firma visual inconfundible. Pero, a ver, si revisamos la literatura científica que respalda todo esto, hay una conclusión que básicamente nos mueve el tapete. A pesar de todas estas clasificaciones tan prolijas que hacemos, la realidad en la naturaleza no es tan rígida. Las diferencias entre vetas hidrotermales, diques magmáticos y fallas mineralizadas muchas veces se difuminan por completo. En el campo te vas a topar todo el tiempo con estructuras transitorias. O sea, podrías estar viendo algo que es exactamente el puente a la mitad entre una veta clásica y una zona de falla. La geología es así, súper dinámica. Y así llegamos a la sección 4, tectónica y estructuras transitorias. A este punto, la gran pregunta es, ¿quién es el arquitecto detrás de todo esto? ¿Qué es lo que verdaderamente controla, corta y da forma a estas estructuras a través de los milenios? La respuesta definitiva es la tectónica, las fuerzas de la Tierra. Toda estructura tabular es en su corazón una estructura tectónica. La cantidad de mineral que haya depende muchísimo de cómo estas estructuras chocan e intersectan. Pero el secreto, el factor crítico, es el tiempo. Si una fase tectónica ocurre exactamente en la misma época en que se está formando el depósito, esta va a controlar fuertemente la mineralización. En cambio, si ocurre una fase geológica mucho más joven, ni siquiera va a afectar a la veta preexistente en su composición. Simplemente va a causar desplazamientos físicos, es decir, va a romper y a mover la estructura del lugar, pero no la va a alterar químicamente. Y para ir cerrando este recorrido, los dejo con esta reflexión. Acabamos de ver cómo el magma, los fluidos hirviendo y las bestiales fuerzas tectónicas se chocan y se moldean mutuamente en lo más profundo. Todo está conectado. Pero el misterio que sigue quitándole el sueño a la exploración geológica moderna es esta precisión casi milimétrica. ¿Cómo interactúan exactamente todos estos factores al mismo tiempo para decidir el lugar exacto donde la Tierra va a esconder su mineral más puro, su veta de más alta ley? Es un rompecabezas gigantesco, de millones de años, petrificado bajo nuestros pies, que todavía estamos tratando de armar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. ¡Hasta la próxima!